Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me da muchísimo gusto tenerlos con nosotros. Para los que ya nos acompañan, gracias por estar siempre ahí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. ¿Se imaginan que una de las celebridades más deseadas del momento, alguien tan admirado y seguido como Can Yaman, tuviera un secreto, un detalle íntimo que pocos conocen? Pues prepárense porque hoy vamos a desvelar un aspecto de Can Yaman que quizás no esperaban, algo que él ha llevado de forma discreta, pero que tiene un significado profundo. Sí, estamos hablando de un tatuaje secreto de Can Yaman. Ya sé, el título es llamativo y la intriga es real. Pero antes de que entremos de lleno en este fascinante tema, les pido un favor enorme, algo que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Y si les gusta lo que ven hoy, no olviden darle un buen like, que eso nos motiva un montón. Bueno, ¿listos para adentrarnos en el mundo secreto de Can Yaman? Porque sí, este actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su físico escultural, parece tener guardada una pequeña joya de información que queremos compartir con ustedes. Hablamos de sus tatuajes. Can Yaman es un hombre que proyecta una imagen de fuerza y determinación, pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? Los tatuajes para muchas personas son una forma de expresión, una historia grabada en la piel que cuenta quiénes son, que aman o que valoran. Y Can Yaman no es la excepción. Si bien es cierto que no es un hombre que luzca una piel completamente adornada con tinta, sí que tiene algunos detalles que han sido captados por los fans y la prensa a lo largo del tiempo. Hoy nos vamos a enfocar en uno en particular, un tatuaje que, aunque no es precisamente oculto en el sentido de estar siempre tapado, sí que ha pasado más desapercibido que otros, y su significado es lo que lo hace realmente especial. ¿De qué tatuaje estamos hablando? Pues bien, según lo que se ha podido observar en diferentes apariciones y fotografías, Can Yaman luce un tatuaje en su brazo izquierdo. No es un diseño enorme ni escandaloso, sino más bien discreto, pero con una forma y ubicación que lo hacen intrigante. Se trata de una palabra. Una palabra escrita en un idioma que a primera vista puede parecer ajeno. Y aquí es donde empieza la magia. La palabra en cuestión es Hayat. Si les suena, puede ser que ya tengan una pista. Hayat es una palabra de origen turco y su significado es profundo y universal, vida. Sí, la vida. Un concepto tan básico pero a la vez tan complejo, tan lleno de matices. Que un hombre como Can Yaman, que ha alcanzado la cima del éxito y la fama, elija grabarse la palabra vida en su piel, nos habla mucho de su perspectiva. ¿Por qué este tatuaje es tan especial? Primero, por el idioma. Elegir una palabra en su lengua materna, el turco, para llevarla consigo de forma permanente, es un gesto de arraigo, de conexión con sus raíces. En un mundo cada vez más globalizado, donde las carreras artísticas llevan a personas como él a viajar por todo el mundo, mantener ese vínculo con su cultura es algo que valoro enormemente. Segundo, el significado. Vida. Es una palabra que evoca muchísimas cosas, ¿verdad? La gratitud por estar aquí, la importancia de cada momento, la fuerza para seguir adelante a pesar de las adversidades, la celebración de los pequeños y grandes logros. Can Yaman, en medio de la vorágine de la fama, de los rodajes, de los viajes, de las presiones, ha elegido recordarse a sí mismo, y quizás también a nosotros, la esencia de lo que importa. Y tercero, la discreción. No es un tatuaje que Can Yaman muestre ostentosamente. Si bien es visible en su brazo, no es algo que él utilice para llamar la atención de forma superficial. Esto sugiere una intención más personal, un recordatorio para sí mismo, un ancla en su vida cotidiana. Es como un talismán, una afirmación interna de lo que valora. ¿Pero cuándo se hizo este tatuaje? La información exacta sobre la fecha de su realización no es pública, pero se cree que lo lleva desde hace algunos años. Ha sido captado en fotografías y vídeos de diversas etapas de su carrera, lo que indica que ha sido una elección meditada y duradera. Los fans más observadores y dedicados, por supuesto, ya lo habían notado y especulaban sobre su significado. Imaginen la escena.
Después de un día agotador en el set, o quizás antes de una premiere importante, Kanyaman se mira en el espejo, su mirada se posa en ese brazo, y la palabra Hayat le recuerda la bendición de poder vivir esas experiencias. Es una conexión íntima entre el hombre y su propia piel, entre su alma y su expresión física. Este tipo de detalles, aunque parezcan pequeños, nos permiten ver un lado más humano y vulnerable de las celebridades. Nos hacen pensar en ellos no solo como figuras públicas perfectas e inalcanzables, sino como personas con sus propias reflexiones, sus valores y sus motivaciones. Y para Kanyaman, que proyecta una imagen de gran confianza y seguridad, este tatuaje parece ser un recordatorio sutil pero poderoso de la fragilidad y la belleza de la existencia. Además, este tatuaje puede tener un significado aún más personal para él. Quizás relacionado con momentos difíciles que haya superado, o con personas importantes en su vida que le han enseñado el valor de la vida. No tenemos la historia completa, y eso es parte de su encanto, ¿no creen? Nos deja espacio para la imaginación y para la admiración. Y es interesante cómo, a pesar de su fama internacional y su estilo de vida ajetreado, Kanyaman mantiene esa conexión con sus raíces turcas. El idioma, la cultura, los valores. El tatuaje Hayat es una manifestación tangible de esa identidad que él lleva consigo a donde quiera que vaya. Es un pedazo de Turquía en su piel, grabado para siempre. La forma en que este tatuaje está diseñado también contribuye a su discreción. Suele ser de un tamaño moderado y la tipografía, aunque legible, no es recargada. Esto permite que se integre de forma armoniosa con su físico, sin robar protagonismo, pero a la vez invitando a una mirada más cercana para descubrir su significado. Para aquellos que se preguntan si Kanyaman tiene otros tatuajes, la respuesta es sí. Se le ha visto con otros diseños más pequeños en otras partes del cuerpo, pero el de Hayat, en el brazo izquierdo, es uno de los que más ha generado curiosidad y admiración por su mensaje tan profundo y universal. Este vídeo, entonces, es una invitación a apreciar no solo la persona pública, el actor carismático, sino también al hombre detrás de las cámaras, con sus reflexiones y sus símbolos personales. El tatuaje Hayat de Kanyaman es, sin duda, un detalle que nos deja pensando, que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre lo que realmente valoramos. Y es precisamente por estos detalles, por estas historias que se esconden tras las figuras públicas que admiramos, que amamos hacer este tipo de vídeos. Queremos ir más allá de la superficie y explorar esos aspectos que nos conectan con ellos a un nivel más humano. Para concluir, hemos explorado el intrigante tatuaje de Kanyaman, la palabra Hayat, que significa vida, grabada en su brazo. Hemos destacado la importancia de este detalle por su idioma turco, su profundo significado universal y la discreción con la que lo lleva, sugiriendo una reflexión personal y un recordatorio de sus raíces. Este tatuaje nos permite vislumbrar una faceta más íntima y reflexiva del actor, conectándonos con él a un nivel más humano. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar este pequeño secreto de Kanyaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió el significado de este tatuaje? ¿Tienen ustedes alguna palabra o símbolo grabado en su piel que tenga un significado especial? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kanyaman o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.